Psicología de la educación, un bosquejo histórico descriptivo por Carlos Cruz Jiménez. Línea de tiempo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué sucede en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Suiza en el proceso psicológico educativo? Primero, el estructuralismo wintiano, asociacionismo y funcionalismo son símbolos principales y acontecimientos que marcaron los inicios de la psicología de la educación, como una disciplina científica y tecnológica. 1890-1920. ¿Qué sucede en este periodo? Primero, podemos encontrar tres vertientes que influyeron en el origen de la psicología de la educación. El primero, el estudio de las diferencias individuales, el estudio sobre la psicología del niño y los estudios sobre la psicología del aprendizaje. ¿Qué pasa en 1890? Se funda la Unión Internacional de Países Americanos. También podemos encontrar un fenómeno importante que es William James separa la psicología de la enseñanza y en ese mismo año Alemania firma con la empresa farmacéutica Bayer y se patenta la aspirina. Posteriormente, en el siglo XVIII, es importante retomar que en Francia, Galton, Cattell, Sperman, Persson y Thurstein contribuyeron a crear y refinar los métodos y las técnicas del análisis en todo el movimiento de los test iniciados por Binet. ¿Qué sucede en esa época? Podemos encontrar que el 11 de junio se celebra, de 1895, la primera carrera de automóviles de la historia en París-Bourdain. También en 1874, Galton escribe o habla de los primeros trabajos de la naciente psicología diferencial que tuvieron que ver con la psicología educativa. ¿Qué pasa aproximadamente en esa época? Doman hace un análisis educativo donde se funda el Instituto para el Logro y Potencial Humano en ese mismo año. Posteriormente, en 1881, Estados Unidos, a través de Stanley y Hans, comienzan a entender el primer psicólogo educativo, las conferencias y escritos sobre las relaciones entre psicología y educación. Fundó el Pedagógico Semanario. ¿Qué pasa en esa época, 1800? Él se habla de un fenómeno importante, que es que el 23 de febrero se inicia la independencia de Cuba, denominada el Grito de Baile. Más adelante, seguimos en 1890 con J.M. Cattell, que a él se le debe el uso original del término test mental y psicológico. En esa época, en 1890, encontramos un fenómeno importante que con Charles Roberts, que realiza la primera inyección en el hombre. Posteriormente, en 1893, en Estados Unidos, Stanley Hall crea el Instituto Nacional de Estudios de los Niños, que después dio lugar al Instituto Nacional para Estudio de Educación. En esa época, en 1893, encontramos un fenómeno aunado que se inicia con el descubrimiento de los primeros signos de penicilina aunada a la empresa Bayer. Más adelante encontramos en 1896 con Whitmer se presenta a la APA un informe en el cual intentaban definir el esquema básico profesional en que se desempeñaría un psicólogo educativo, es decir, una mezcla entre lo escolar y lo médico. En 1896 encontramos un fenómeno importante en México, que nace en Tamaulipas, Veracruz, el primer Congreso Liberal de Regeneración para controlar la figura del Estado en el poder legislativo. En 1900, en el continente europeo, Estados Unidos y el continente de Estados Unidos, el americano, se da un enfoque funcionalista, asocialista y conductista, donde dice que la psicología de la educación se convierte en el segundo tema más estudiado de esa época. En 1900 encontramos a Max Planck, que expone su teoría cuántica y se basa en la física moderna. En 1902, en Estados Unidos, se da la creación del National Society Estudio de la Educación, que coincide en esa época en que se funda el Sheffield Club en Inglaterra, uno de los principales ponentes del fútbol a nivel internacional. En Reino Unido y Liverpool, con el ponente Seaborg, se dan los primeros trabajos de psicología educativa, que nos da pauta que en México, el 21 de septiembre en México, se funda la UNAM, un fenómeno histórico que nos toma en cuenta aquí en el país.
En 1905 en Francia, Binet y Binet hacen la creación de 2 laboratorios de psicopedagogía. Esos laboratorios fueron importantes para el desarrollo del mismo estudiante. Posteriormente, en ese año, también se da un fenómeno importante que se da en Barcelona, España, mediante el astrónomo José Comas Solán, que descubre un asteroide. Posteriormente, nos vamos a 1906 con Klaparer, que da los inicios seminarios sobre la psicología, fundando la revista Archives de Psicología. 1912, en Suiza, Clamper-Baudet habla y crea el Instituto Jean-Jacques Rousseau para la formación de psicólogos educativos y generar una investigación de campo psicopedagógico. En esa época, 1912, da continuidad el movimiento huelguista en México, ¿sí? Iniciado por la continua Revolución Mexicana. Europa y Estados Unidos, con Watson, se da la tradición conductista. La psicología de la educación adquiere su autonomía con respecto a la psicología general. En la ciudad de Lieja, Audouin comenzó a considerar cómo una dimensión directa implica en el desarrollo social. Vamos a 1920-1945, Lynch Smerberg habla durante esa época el distanciamiento que existe en la psicología y la educación. En la década de los 30 encontramos paradigmas respecto al conductismo cognitivo, humanista y sociocultural. Tuvieron mucha influencia en el desarrollo de la psicología de la educación, y ahí se da un fenómeno en Estados Unidos, que es indultado John Scopes por enseñar la teoría de la evolución de Darwin en los colegios. Cabe precisar que el psicólogo Thunderkind habla de la psicología educativa. Él principalmente aplica los sistemas en los principios y leyes de aprendizaje obtenidos a través de la investigación básica, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, con el americano Judd, él habla igual de la necesidad de trabajos de investigación vinculados directamente en las actividades educativas, vinculando a la psicología. De ahí surge también la psicología social. Judd hace una investigación en la formación de nuevas generaciones de psicólogos educativos, que le da pauta consecuente en la época de 1910 a un movimiento internacional que es la Revolución Mexicana. También cabe precisar que en 1930, el 13 de febrero, por primera vez se debuta el dibujo animado Mickey Mouse en las tiras cómicas. Más adelante hacemos una remembranza en 1936, donde se da la Asociación Estadounidense de Psicólogos Aplicados, donde estos psicólogos educativos se afiliaron a esta asociación. Se publica en el Diario Oficial el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas del Río. Más adelante, en 1950, con Sperman, habla del movimiento del test y consiguiente medición psicométrica, que tuvo notables desarrollos. Él, en esta época, conjuntamente se da o finiquita la Segunda Guerra Mundial, en los cuales Alemania amenazaba al continente europeo. En el año de 1948, en Estados Unidos, se logra el apoyo económico al sector educativo para el bienestar del sector productivo. Se da la modernización, se dan los movimientos nuevamente de expropiación en México, y se culmina con algunas cuestiones de cine muy importantes. En la década de los 60 surgen los expositores como Wintrons, Ausubel, Brudner, Gain, Skinner. Ellos hablan de una época de bonanza en la disciplina psicoeducativa. Se da un impulso notable al discurso independiente de la psicología educativa y la influencia en las investigaciones y estudios psicoeducativos. En la época de los 70, Estados Unidos, países europeos y latinoamericanos, así como Dinamarca, Alemania Federal y Suecia, hablan de las aplicaciones de las técnicas de modificación conductual, de la aplicación de paradigmas conductistas, y se da la propuesta y reflexión sobre el estatus epistemológico de las disciplinas, que dio lugar a nuevos planteamientos sobre la educación. Los autores importantes que encontramos son Brunner, Ausubel, Whitron y Gainet.
Esos autores surgen a la par en la época de los 70 con los movimientos neoliberales y liberales que vivieron en la época de México y en países latinoamericanos. Y por último, Schneeberger habla del planteamiento que coincidía con los rasgos definitorios del campo de la psicología educativa. Por su atención, muchas gracias y espero sea de su agrado.